Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, soy Berta Alicia Galindo y me da muchísimo gusto saludarles en un miércoles más de las videocharlas de Alcanzando el Conocimiento. Y bueno, pues este miércoles le vamos a dedicar el espacio a los escritores y a los libros. Y bueno, tengo en mis manos esta joya que se llama Nación, el origen de Hispanoamérica y la caída de la monarquía católica, que abarca un periodo de 1808 a 1837. Este libro ha sido escrito por Alfonso Mateo Sagasta. Alfonso Mateo Sagasta pues es escritor, historiador, y bueno, pues ha escrito esta joya que nos narra pues como una potencia tan fuerte como era la corona española, que por más de 300 años tuvo todo el poderío y que tenía pues a su merced pues todo el oro, pues todos los recursos de todos estos países de América Latina, pues inmediatamente que es invadida por Napoleón, pues finalmente pues cae en una debacle, empieza a caer en debilidad y pues al mismo tiempo en toda América Latina empiezan a surgir líderes, empiezan a surgir caudillos, empiezan a decir que ya no quieren estar bajo el yugo español y bueno, pues empiezan las independencias como sucedió pues en nuestro mismo país, México. De esto y más vamos a hablar con Alfonso Mateo Sagasta. Acompáñenme. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues es un gusto estar aquí con Alfonso Mateo Sagasta. Él es un escritor español y bueno, pues él dice que escribe para no aburrirse, no, bueno, es un historiador y este libro que nos trae en esta ocasión tiene una amplia producción editorial, pero este libro que nos trae pues patrocinado por el Fondo de Cultura Económica, se llama Nación, el origen de Hispanoamérica y la caída de la monarquía católica, que narra un periodo entre 1808 y 1837, cuando se da la independencia española y bueno, muchas otras cosas se dan. Pero gracias por estar con nosotros, bienvenido a México y bueno, pues qué bueno que estás aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento. Alfonso, pues he tratado de terminar tu libro, no he podido, pero es una maravilla. No me extraña. Bueno, es que empecé a leerlo hace poquito, pero es una maravilla porque vas describiendo en textos pequeños, capítulos, de lo que va sucediendo en la vida de España entre 1808 y 1837. Y empezamos, bueno, con un periodo muy interesante con el debacle de Carlos IV y María Luisa, ¿no? Platícanos un poco. Pues esto lo que pretendo es contar el proceso de revolución y de hundimiento de la monarquía católica. ¿Qué era la monarquía católica? Un macropoder institucional del cual formaba parte los distintos reinos de lo que ahora es España y, por supuesto, toda América. América dependiendo del reino de Castilla. Ya en el siglo XIX ya no depende solo del Reino de Castilla, sino también ya tiene acceso al Reino de Aragón, ya tiene acceso a Cataluña, es decir, ya se ha generado otra realidad que intentan plasmar los Borbones a intentar crear una monarquía de todo ese enorme entramado. Yo lo que intento contar es en pequeñas escenas al mismo tiempo no solo la historia de España, sino de toda esa monarquía. Sí. Y toda esa monarquía que cuando entra Napoleón en juego, cuando Napoleón entra en la península ibérica, de repente se dan cuenta de que no tienen rey, de que no queda nada. ¿Qué hacen? Las primeras reacciones, que son de 1808 a 1810, y en 1810, después de la derrota de Ocaña en la península ibérica, los franceses ya controlan toda la península. Lo único que resiste de la monarquía es la ciudad de Cádiz, una ciudad, y como dice en el libro, una marisma, es lo que separa a la monarquía de la destrucción absoluta. Y en ese momento es cuando toda la monarquía dice, bueno, no hay rey, no hay poder, entonces, ¿quién manda aquí? ¿Qué somos? Y vienen las respuestas de toda la monarquía y yo lo narro en pequeñas, por eso como es tan ambicioso lo voy narrando en pequeñas escenas. Sí, en pequeños capítulos muy interesantes y bueno, vas hablando, me llama la atención porque no aceptan a José Bonaparte, no lo quieren, o sea, ellos todavía quieren a Fernando VII, quieren a su rey. Sí, todavía no lo han estrenado a Fernando, no se han dado cuenta de lo miserable que puede llegar a ser. Exactamente, todavía no lo conocen. Todavía no lo conocen, pero no solo en España, también en América. En América, gran parte de los levantamientos americanos son a favor de Fernando VII.
Pero Sí, entonces era bueno, un conjunto de poblados, de regiones, España, que se unían por la monarquía y por la religión y que estaban muy consolidados o hacía ya tiempo, 300 años, de que estaban muy consolidados y de momento se desboronan. sí, pero es un imperio, o sea, es que es muy curioso porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en naciones. Ajá. Esto porque nos han educado así, porque desde mediados del siglo XIX la historia siempre se narra en naciones. Ujú. Y no concebimos lo que era el poder de la monarquía católica, o sea, el poder de ese imperio de los Austrias occidentales. No nos hacemos idea verdaderamente de qué significaba. Eh, España, lo que ahora llamamos España, son dos reinos fundamentalmente, que son Castilla y Aragón. Castilla había incorporado a su territorio el reino de Asturias, el reino de León y Navarra. Entonces, forma parte de lo que era Castilla. Y el reino de Aragón es Aragón, Valencia, Cataluña, Islas Baleares y su expansión por el Mediterráneo, que incluía Nápoles, Sicilia, en fin. Eh, esos dos grandes territorios van a conformar lo que luego va a ser la monarquía española, pero no es española. Española es porque es peninsular, porque está en la península, pero en ningún momento ha existido un título que sea rey de España. Y toda América depende de Castilla. O sea, la conquista americana es castellana. A partir de ahí, el rey de la monarquía católica gobernaba por consejos, es decir, él tenía el Consejo de Castilla, Consejo de Nápoles, Consejo de Sicilia, Consejo de Aragón, el Consejo de Indias. Ujú. Era un sistema de gobierno en que independientemente gobernaba todos esos territorios por separado. ¿Y Nunca hubo juntas? un gobierno común. Ah, ¿y las juntas? Las juntas que se generan es una vez que no hay rey, Ah, de repente viene la cuestión de, bueno, ¿quién gobierna? Pues gobierna el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Porque legítimamente se supone que el poder Dios se lo otorga al rey y el rey tiene derecho a poder absoluto. ujú. Pero de repente hay unas ideas que son, oye, no, es que el, eh, que engancha con la escolástica española, es decir, el poder Dios se lo otorga al pueblo y el pueblo se lo da al rey que lo ejerce de forma absoluta, pero a través del pueblo. Y de repente no hay rey, con lo cual dice, oye, pues el poder lo tiene el pueblo y el pueblo puede ejercer ese poder como le convenga, como le sea más conveniente. Y es Ujú. cuando empieza el proceso, es decir, si la soberanía la tiene el pueblo puede decidir. Y, entonces, y empieza toda la influencia de lo que es lo que va a ser el liberalismo. Bueno, la división de poderes entra Montesquieu, Rousseau, claro, toda el enciclopedismo a marcar una nueva forma de establecer la política, que se va generando un nuevo universo. Pero ese pueblo ya no es solo un pueblo, sino que en la península ibérica gobierna el pueblo, se convocan cortes, pero claro, hay 230 diputados peninsulares y 30 americanos. Y los americanos dicen, esto no está bien repartido. Nosotros también somos pueblo. Entonces, y además somos un pueblo diferente a vosotros. Muy Hay diferente. muchos pueblos. Entonces, Ujú. claro, esa pulsión y esa división es lo que se va a generar. Las juntas son, en principio, pequeños levantamientos, organizaciones autónomas de provincias, ciudades. Hay muchos tipos de juntas, pequeñas, grandes, más o menos ambiciosas. La única que se define como de España y Indias es la Junta de Sevilla, pero que luego van a ser todas unificadas en la Junta Central. Son juntas que se forman mm, para defender al rey y a defender a la monarquía tradicional frente a la imposición de Napoleón. Pero esas mismas juntas se van a empezar a formar en América, pero van a ser sometidas. O sea, en América no van a tener esa libertad que tienen en la península con los franceses encima. En América se van a considerar juntas revolucionarias. Ujú. Eh, porque en la península esas juntas no son revolucionarias, porque forman parte de ellas el clero y la aristocracia. Se produce una cosa muy extraña en los primeros años, en los 2 primeros años, que es que en América
los virreyes que hay en América todavía son los nombrados por Godoy y por Carlos IV, cuando empieza todo este follón. No ha dado tiempo a que vengan los nuevos nombrados por Fernando VII, cuando se teme que puedan venir franceses. Entonces, claro, el movimiento revolucionario original de 1808 a 1810 en gran parte está promovido y provocado frente al temor de que vengan los franceses. No es contra la monarquía de Fernando VII, sino contra la monarquía de José Bonaparte. Entonces, es muy confuso. Volviendo al tema de nación y que hablábamos de lo que era la monarquía católica y esta, cómo gobernaba, o sea, gobernaba por pedazos entonces, o sea, gobernaba no como una nación, pero eso era funcional. Sí, porque se consideraba que el mundo era estático. O sea, que o sea, era perfecto. ¿Por qué? Porque gobernaba el rey y gobernaba el rey para el servicio de Dios. O sea, estaba Dios y el rey. No había Nada nada más. más. Y no tenía por qué haber nada más. O O sea, sea, los además, mortales. no, todo estaba bien. Entonces, los consejos hacían el papel precisamente de consejos. Porque no había una política activa tal cual la entendemos ahora. O sea, no había programas de gobierno. Lo que había era respuesta a problemas. Ah, Es decir, cuando ese mundo estático maravilloso había un levantamiento, entonces se respondía a ese levantamiento castigando a los culpables y porque habían roto el equilibrio perfecto. Eh, pero eso era el sistema era el equilibrio. Entonces, porque la razón de Estado, la razón de que existiera esa monarquía, era la difusión y la defensa de la palabra de Dios. No había otra razón, no había otro motivo. De hecho, el por qué expulsa Felipe III a los moriscos en España, en la península, eh, está muy relacionado con el hecho de que haya firmado las paces, primero haya firmado la paz de Londres, porque la Iglesia Católica no concibe que un rey pueda dar ni un segundo de paz a los herejes. Entonces, el hecho de que haya firmado la paz con Londres le parece una aberración a su función, a su razón de Estado. Y de alguna forma Felipe III, para justificar la paz que ha firmado con Holanda en la tregua de los 10 años, lo primero que hace es la expulsión de los moriscos, que es dar como un premio a la Iglesia, como decir, bueno, pues mira, ves como si soy un buen católico. Y entonces, ese equilibrio y ese control de la Iglesia de todas las cuestiones del Estado, eso es lo que va a marcar la política de la monarquía católica y luego de la generación de las naciones, porque ese conflicto es el que va a marcar el nacimiento de España y el nacimiento de México también. Desde luego, sí, las leyes de reforma están profundamente marcadas por eso. sí, bueno, y de ahí, bueno, se da toda esta convulsión en las provincias españolas, en México, bueno, perdón, en América Latina, en todas las, pues, eh, todo, ¿no? Desde era México, Venezuela, Lima, bueno, Pero no tiene nada que ver. Eso también es muy curioso. Por eso a mí me interesa mucho y además la estructura en escenas, porque voy de forma cronológica, pero narrando más o menos en lo que va pasando al mismo ujú, tiempo en todas partes. ujú, Eh, Creo que es muy importante porque te vas dando cuenta cómo no tiene nada que ver la emancipación de Venezuela con la de ¿no? Argentina, No, con la de México, fueron son procesos totalmente completamente distintos. distintos. Y normalmente los estudiamos, o por lo menos a nosotros nos los enseñaban, como un proceso unívoco, es decir, Ajá, emancipación de América, sí, ¿sabes? El éxito de la libertad. sí, O y no sea, era así, y no era así, ni sí, ¿no? mucho menos. Eh, y a mí lo que me interesaba narrar era precisamente esa relación permanente entre los territorios, entre la península ibérica y América, y la relación entre los liberales, entre uno y el otro mundo, y cómo van fluyendo las ideas en las dos direcciones, y cómo se van alimentando unos a otros. Y eso me parecía muy bonito, además, porque yo creo que sí que nos genera un mundo nuevo de relaciones que no hemos explotado, pues siempre ha habido una relación de España como la madre patria o Sí, la madrastra o la odiada o querida, pero que yo creo que es más una función de hermana, o sea, porque todos vamos a la vez
en un proceso similar, luchando contra el absolutismo y generando el nacimiento de nuestras naciones. Y en ese sentido, bueno, después se van los franceses, se va José Bonaparte, regresa El Fernando, ínclito. sí, Sí, sí. regresa Fernando VII, y bueno, las cosas vuelven a tener su rey, pero después ya se hace un gobierno, se hace la constitución, se hace, ya pasa. Bueno, se hace la Constitución del 12 antes de la vuelta de Fernando. Ajá. Fernando vuelve, elimina la Constitución. Lo primero que hace es abolir el tiempo. Dice, no ha pasado nada desde 1808. Claro, desde 1808 no ha existido nada de lo que se ha hecho, lo cual es una aberración Un regreso. imposible de racionalizar. Eso pasa en 1813. Eso en la península es una aberración. Excuso decirte en América, que encima están más lejos. Inaceptable. O sea, es completamente imposible. Salvo en México. Curiosamente, en México, México lleva un proceso extrañísimo en el cual en ese momento está Morelos en México, pero cuando a partir del 15 fusilan a Morelos, la llegada de Javier Mina, que es prácticamente Javier Mina fracasa en un levantamiento en la península con su tío Espoz y Mina, consigue tomar Pamplona y aguanta una noche en Pamplona y se tiene que ir, tiene que exiliarse a Inglaterra y luego cuando empieza a montar su viaje a México para seguir luchando contra Fernando VII en México. Él llega a México no para liberar México. La independencia de México ahora está en el Monumento a la Independencia, ¿no? Y además debe estar ahí. Me parece un sitio de lo más honroso. Pero él no vino a liberar México. Él lo que vino es a luchar contra Fernando VII y a ayudar a los mexicanos contra Fernando VII, que era su objetivo. Al mismo tiempo que aquí se fusila a Morelos, en la península ibérica se fusila a Díaz Porlier, a Lacy, a Vidar, a, a Valdés. O sea, hay todos los levantamientos liberales que hay para eliminar a Fernando VII son eliminados a tiros y todos ejecutados. Hasta que Riego triunfa de milagro. Pero claro, cuando Riego triunfa, además, también es un libertador. O sea, es que en realidad está formando parte del mismo proceso que está llevando a cabo Bolívar aquí o Morelos, porque luego a partir de la muerte de Morelos cambia el cuento en México. Ya es todo lo contrario. Una vez que triunfa Riego en la península, los que se hacen conservadores y empiezan a defenderse del liberalismo son los mexicanos. O sea, Iturbide es el que fusila a Morelos. Iturbide lo que hace es emancipar, que esa es parte del planteamiento del libro, ¿no? Lo que yo estoy hablando del desmoronamiento de la monarquía católica y que de los territorios que se emancipan en América se emancipan los virreinatos, pero no las naciones. No existían esas naciones antes. Se empiezan a crear a partir del momento en que se hunden los virreinatos. Y se empieza el proceso de generación de naciones. Es decir, el virreinato de Nueva España no era México. Era un territorio descomunal, no controlado en más de la mitad casi del territorio. Simplemente había unas líneas de penetración con una serie de puestos de avanzada, pero poco más. Las misiones famosas y muy poco más. Es decir, que todo el territorio en la famosa guerra con Estados Unidos en el 46, todo lo que se quedan, pues ¿era eso México? Yo creo que no. No. Yo creo que eso era el virreinato, eran restos del virreinato en un proceso que está precisamente México gestándose. No estaba ni habitado, ni nada. No tiene nada que ver. Es que era un territorio que había empezado a haber penetración del virreinato desde el siglo XVIII. Eso no era México. No hay una pérdida de México ahí. Luego, en realidad, México nace y se constituye como tal con Juárez, que es el fundador para mí de México y que va un poco en paralelo a la fundación de España en el 37, también con esos mismos criterios, ¿no? Esos mismos principios éticos de lo que es una nación.
Alfonso, bueno, no nos cuentes el final de tu libro porque hay que leerlo, pero tomando en cuenta todo esto y el concepto de nación cuando nace en España y cómo se ve hoy y cómo se ven a las naciones en América. Eh, para mí, desde luego, España nace en 1837. Por supuesto, eso en España nadie lo va a reconocer. Todavía estamos anclados en la disputa del Imperio Español, del glorioso Imperio Español y los tercios de Flandes. Ujú. A mí me parece una disputa irracional, que fuera de todo sentido, de toda lógica. Por toda la serie de eventos que pasaron, no Por lo que tenían. creo que no tiene nada que ver. Yo creo que España no conquista América. América la conquista Castilla y luego los Borbones expanden en el siglo XVIII, intentan generar un nuevo reino que no funciona, sigue siendo parte de Castilla. eh, y es así hasta el hundimiento prácticamente de toda la monarquía. Entonces, yo creo que es un terreno perdido, es un tiempo además en un desgaste constante que no nos beneficia a ninguno. Creo que es mucho más útil narrarnos de otra manera. Yo creo que hay grandes equívocos que se han generado por este tipo de narración, que es la apuesta del imperio, de lo importantes que éramos y lo poco importante que somos ahora, con lo cual la narrativa implica la idea de decadencia, que creo que es fundamental eliminar, eh, porque no hay tal decadencia, no puede haberla. Yo creo que somos una nación joven. eh, y eso cambia también la perspectiva del trato con América, que es lo que tú me decías, ¿no? Con todo ¿qué pasa con las demás naciones americanas? En América ha habido, a partir del 19, a partir parece que Ayacucho, a partir de Ayacucho se independiza América, no. O sea, se acaba la monarquía católica, acaba su control en América, por supuesto, pero empieza un largo y complejo proceso de creación de naciones, que empieza por grandes bloques que no funcionan. Grandes bloques como es el Virreinato de Nueva España, que se hunde y se sigue descomponiendo la monarquía católica. El Virreinato de Nueva España sigue descomponiendo, Estados Unidos se queda con el norte, viene el intento francés, ahí hay un proceso complejo. En el 57 yo creo que ya se puede hablar con la constitución de Juárez y con el primer gobierno de Juárez, se puede hablar ya de una nación mexicana. Pero antes ha pasado un proceso muy complejo con la incorporación o no del Yucatán, con el sur se crea también otro espacio también que es el imperio centroeuropeo, que sí centroamericano, que sí se incorporaba o no a México, o sea, todos los territorios de Guatemala, Honduras, era eso México o no. Ahí hay un proceso también complejo hasta que se va definiendo lo que son las naciones y se va fragmentando lo que son lo que ahora tenemos. Eh, y otro gran bloque que es la Gran Colombia, que es otro sueño de Bolívar, también irracional, heredado un poco del sueño de Miranda, que tampoco tenía sentido, viene a ser lo mismo, es decir, no, todo esto es lo que va a ser porque yo quiero, no, las naciones, los pueblos también tienen opinión. Y Venezuela y Colombia se fragmentan, Venezuela con Páez, Colombia con Santander, eh, y se fragmentan porque se definen en un espacio, un pueblo se identifica con un territorio coherente y viable económicamente. Y eso van haciendo las naciones. Pero hablamos de un proceso que pueden ser 50 años, 60, 70 años. Y luego ya, a partir de ahí, cada nación tiene que narrarse a sí mismos con sus propios problemas, convencer a su población que forma parte de esa nación, que es la educación, y construir las infraestructuras adecuadas. Ahí ya no hay responsables de no, yo es que yo no estaba, no. O sea, España nace siendo profundamente miserable. O sea, no es que diga, no, es que España se enriqueció con el oro americano, no. La monarquía utilizó su patrimonio como le dio la gana. Se lo gastó en las guerras en Flandes, no se lo gastó en Castilla. Castilla nace profundamente, lo que es España nace profundamente pobre. Y tiene que inventarse, para empezar, la distribución territorial, recuperar gran parte de su territorio, que es de la Iglesia, quitárselo a la Iglesia, que es la desamortización,
que no es arco de iglesia, porque gran parte de la infraestructura política y social española es religiosa, profundamente religiosa, absolutista y monárquica. Claro, construir eso es muy difícil. Pues estamos hablando además de un periodo en el cual Roma era Roma. No es el Vaticano de ahora, sino que el Papa tenía un verdadero poder con un Estado real. Y el Estado de Roma apoyaba a los carlistas, que viene a ser un poco, en las guerras de reformas, es que es muy parecido. A mí me gusta mucho el levantar la cabeza de nuestro ombligo y ver lo que nos rodea para ver cómo nuestras historias han ido muy paralelas y cómo en realidad durante el siglo XIX nuestras sociedades han estado luchando por construir algo parecido. Y bueno, hoy, ¿cómo ves las cosas? Y Yo lo veo dificilísimo porque nadie me hace caso. Entonces, claro, yo digo, pero si yo lo veo muy claro, mira, esto es como Darwin cuando empieza a hablar sobre el origen de las el especies. origen de las especies y tú lees el libro y dices, es que es evidente. O sea, ¿cómo no se dieron cuenta antes? ¿Cómo no se dieron cuenta antes de lo que es el lento proceso de la evolución, para empezar, Darwin no habla de evolución, bueno, de cambio de las Ajá. especies, de diferencia de una generación a otra, cómo se van afinando los caracteres, de cómo no se dieron cuenta. Pues esto es lo mismo, dice, pero bueno, ¿cómo no os dais cuenta que es de idiotas narrar? O sea, que estamos hablando de que es que es un desprestigio hablar de que España nace en 1837, y digo, pero bueno, si Italia, que nace en 1861, ¿qué problema tiene? Exacto. Alemania nace en 1871. ¿Qué problema tiene? O sea, ¿por qué el ser una nación joven es un problema? No lo puedo entender. O sea, es algo que no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que Cervantes no era español? Pues claro que era español, pero no tiene nada que ver. O sea, el hecho no es renunciar al pasado de lo que ha pasado en tu territorio, por supuesto que está ahí. Es como si me dices, oye, es que Moctezuma no era mexicano. Y digo, vamos a ver, era mexica, no era mexicano. Son cosas distintas. Por supuesto que forma parte del patrimonio de lo que es ser mexicano. Pero no era mexicano tal como entendemos ahora ser mexicano, que es una estructura completamente diferente. Mira, los Borbones cuando intentan unificar, intentan crear el reino de España y contar la historia de la monarquía española, hacen un programa iconográfico en el Palacio Nacional, el Palacio Real, en Madrid. Hay un programa iconográfico que son las estatuas de todos los reyes de la monarquía española, todos. Que luego eso pesaba demasiado, entonces no los pusieron en el palacio y son los que están ahora parte en el Retiro, parte en la Plaza de Ópera, en la misma Plaza Oriente, hay muchas estatuas que las ves de cerca y parecen muy toscas, porque claro, estaban pensadas para estar puestas en la parte alta de la cubierta del Palacio Real. Y, pero en la primera planta están una serie de estatuas también de toda la monarquía muy bien labradas. Esas están, porque claro, como están a distancia de la vista, y es muy curioso que de los que están en la primera planta, en el patio de armas, uno es Moctezuma y otro es Atahualpa, porque forman parte para ese proyecto narrativo de los Borbones, de la monarquía, de crear un reino de España, forman parte de la monarquía española, porque eran reyes de territorios que forman parte de la monarquía. Y ahí están en el Palacio Real de Madrid, en el patio de armas, en la puerta principal, a un lado Atahualpa y al otro lado Moctezuma, como reyes de la misma monarquía. Eh, Eso te hace una idea de cuál era el proyecto de los Borbones y cómo eso no salió adelante porque es que era inviable. O sea, ¿cómo vas a unificar, a concebir el mismo pueblo en Lima que en Oaxaca y que en Pamplona? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, pero bueno, eso forma parte de cuál es el futuro, cómo lo veo, pues no lo sé. Ojalá, ojalá nos entendamos alguna vez, no lo sé. Alfonso, pues muchísimo gusto por haber estado con nosotros y pues haber platicado de toda esta aventura que te llevó. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues casi 3 años Wow, sí, 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 entre sí. lecturas. Claro, es un libro muy pensado, muy despacio, Sí. y luego cada escena
intenta ser diferente de las demás, Sí. intenta tener un estilo diferente, incluso un género distinto. Sí, incluso podría hacerse una novela en video Sí, y espero, en cine, sí, porque podría. se podría montar, se Sí, podría sí, 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 montar. una serie. Sí, sí, da para eso, porque está escrito Falta así. presupuesto. Eso sí, eso sí. Pues, Alfonso, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un placer. Un placer. Y pues les recomendamos mucho pues leer Nación, el origen de Hispanoamérica y la caída de la monarquía católica en este periodo de 1808 a 1837. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo y pues un gran saludo para Alfonso Mateo Sagasta, que está por aquí en México en esta ocasión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues ¿qué les pareció esta entrevista? Sin duda hay todo un debate muy polémico que él ha incursionado en este debate acerca de si España nos conquistó o no. Y bueno, pues ustedes estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo, ¿qué opinan? Mándenos sus comentarios y no duden seguirnos en Alcanzando el Conocimiento en todas las redes. Soy Berta Alicia Galindo, es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.